Vale, pues como ha dicho Rafa, ¿vale? 5 años en Davidísimo, el último año y medio casi en 100 Rooms, haciendo prácticamente el mismo rol, que es llevando el equipo de marketing, pero además también desde siempre, yo siempre me defino como un friki de los negocios y sobre todo de Internet, ¿vale? Hay algunos, o casi todos los negocios que me ha contado Rafa son digitales, entonces, como decía, lo más interesante para mí es que pasemos de las presentaciones y que me digáis, por favor, de qué queréis hablar. Yo tengo ahí algunas slides que vamos a comentar, pero como ya estáis muy metidos en faena, decidme ahora de qué temas preferís hablar, de qué cosas de adquisición de clientes os interesan, y como ya os he visto haciendo hasta pruebas con la Oculus y demás, cualquier cosa que tengáis que os apetezca. Yo intento adaptar un poquito la presentación. Si hay algo que se va un poco demasiado de la presentación, pues no, os digo, esto ya no lo vamos a hablar porque no es de, no sé, no considero que sea tanto del área de adquisición de clientes, pero yo creo que va a ser mucho más interesante si ahora dedicamos 1 minuto, 2 o 5 minutos a que me digáis de que, no sé, cosas que tengáis dudas o incluso cosas que estéis súper seguros pero sobre vuestros proyectos, pero que os apetezca que comentemos o que, no sé, que yo os dé mi opinión o cómo lo haría. Así que, por favor. Puntos clave cuando tienes que llamar a un cliente para captarlo o tienes que contarle tu idea en persona. Vale. Vamos a ponerlo algo así como... ¿Vale? Con un poco el discurso que le das al cliente cuando contactas con él. Vale, perfecto. ¿Qué más? Es mejor captar clientes, o sea, de cara a cara, o intentar hacer una buena plataforma que se pueda través de la... Bueno, a mí me gustaría que hablas un poco de, como le he dicho que está en el marketing y tal, de todo el tema este de marketing online y cómo lo habéis hecho vosotros, bueno, bastante costoso por lo que parece. Vale. A lo mejor el proceso de decisión de qué plataformas usar para publicitarse o cosas así. Vale. Tampoco sé exactamente si va por ahí lo que tú haces o no. Va súper por ahí. ¿Más? ¿Cómo enfocar el marketing de una empresa B2B? Y también cómo manejáis un poco el gasto, ¿no? en marketing, cómo se refleja luego en los beneficios que podéis obtener. Vale, vamos a ponerlo más. ¿Más? Venga, va, alguna más. Bueno, si no, luego hacemos también una ronda de preguntas, ¿vale? Está todo bastante relacionado, ¿eh? Entonces, dejadme un momento que voy a ver si mirándolos un poco me organizo mejor. Vale, esto vamos a hablar, está bastante relacionado con lo que vamos a hablar al principio. Vale, esto yo lo veo muy relacionado con esto, de hecho creo que podemos contestar a esta porque para mí es bastante simple, entre comillas. Si es mejor cara a cara o una plataforma, para mí depende muchísimo, entre otras particularidades, de si es un negocio B2B o es un negocio B2C. Si tienes que hacer un negocio B2C, que tienes que y es potencialmente escalable, etcétera, o puedes acceder a un volumen de clientes muy alto,
para mí es más interesante poder hacerlo a través de una plataforma. Si tienes que buscar un cliente particular uno a uno, pues generalmente o tienes muchísimo margen, luego hablamos también de, está también relacionado con el análisis, el beneficio y demás. Pero para mí está muy relacionado con eso, ¿no? Cuando es B2B, generalmente los tickets medios o lo que sacas de cada operación pues suele ser mayor y además tampoco, ni suele haber plataformas donde acceder a empresas, ¿vale? Hay algunas estrategias, pero bases de datos, etcétera, pero generalmente, si os fijáis, no hay ninguna empresa B2B que se anuncie en televisión, o prácticamente ninguna, o que haga, generalmente son contactos cara a cara, ¿no? Entonces para mí depende muchísimo sobre todo de eso, del tipo de negocio que sea. No sé si hemos contestado a esta o tenéis alguna otra, algo que queréis profundizar, o si no queréis, o si no, luego profundizamos un poquito más. Vale, esto... El punto de marketing digital, no me acuerdo cuál era exactamente la pregunta, pero... ¿Quién lo había comentado esto? Bueno, vamos a hablar bastante de marketing digital, ya lo veréis, y de plataformas de publi digital. Sobre todo he puesto el ejemplo de una, ¿vale? Que es Google AdWords, porque es donde generalmente yo recomiendo empezar, si tiene sentido, porque el negocio pues, tenga búsquedas en Google, ¿vale? Marketing B2B, podemos hablar un poquito también luego, y esto que también está bastante relacionado. Entonces, a mí generalmente no me gusta mucho hablar de marketing así de muy alto nivel, ¿vale? Me gusta entrar bastante más en faena, cosas prácticas, herramientas justamente, cómo se montan campañas, cómo accedo, cuál es la mejor manera de montar una campaña en cualquier canal para justamente que te salga la relación de coste-beneficio te salga bien, ¿no? Porque depende muchísimo de si lo haces bien o si no lo haces tan bien, pues de que te funcionen o que no te funcionen, ¿no? Y luego vemos ahí un ejemplo con datos y con escenarios de cosas que podéis empezar a hacer también para vuestras ideas. Pero sí que quería meter un poco esta slide que para mí linka un poco lo que he visto un poco la presentación que habéis estado viendo hoy de adquisición de clientes, el proceso AIDA y demás, ¿no? Es algo que se ve muchísimo, es algo súper famoso en el marketing. A mí quizás me cuesta un poco luego entrar en la acción, ¿no? Si veo matriz AIDA, veo awareness o veo decisión, cuesta un poco saber cuáles son las acciones concretas que tienes que hacer. Porque aunque haya acciones que son muy de awareness o muy de marca, no tienes tan claro cuándo un usuario está en una etapa o está en otra y cuándo puedes impactar a cada usuario en cada etapa, ¿vale? Entonces, esto para mí va un poquito, no hace falta hacerlo, pues está vivo, lo puedes ir mejorando, pero sí que me parece un buen ejercicio de inicio y que va un poquito más cercano a la acción, ¿vale? Llevando esa matriz ahí, esa estrategia, a esto, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que se hace, no sé si lo habéis visto, si ya estáis familiarizados con el Customer Journey, básicamente es poneros en el lugar de vuestro cliente y desde el inicio, hay muchísimos, igual que decía ahora, que de procesos de awareness cuando pasas a proceso de decisión y demás, pues cada usuario o cada cliente va a tener un ciclo diferente, ¿vale? Pues aquí cada uno va a ser también bastante diferente, pero es mejor que hagáis el ejercicio de tener al menos uno, aunque haya muchísimos paths diferentes, que no tener ninguno, ¿vale? Entonces un poco lo que se hace es, vamos a ponernos en la piel del cliente, del usuario final y a plantear cuáles son las etapas, ¿vale? Las etapas son esto de descubrimiento de la necesidad, luego esto es uno que lo hicimos en Habitísimo y sirve para una persona que quiere hacer una reforma en su casa o en su negocio, y entonces nos pusimos a pensar, ¿vale? ¿Cómo le sale la necesidad a alguien de hacer una reforma o de meterse en una obra, ¿no? Y ahí salían pues diferentes, puede ser desde que te encante la decoración y lo quieras cambiar, o desde que tengas familiares mayores en casa y tengas que quitar la bañera y poner una ducha porque ya no puede entrar a la bañera, entonces te pones a definir un poco de dónde salen un poco esas necesidades, ¿no? Entonces, lo siguiente que era, vale, pues tienes que buscar inspiración o ideas, porque si tienes que cambiar toda la casa, pues necesitas encontrar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Luego pues te salen dudas, una vez que ya lo tienes resuelto pides presupuestos, entras a la reforma. Este es el de una reforma de casa, ¿vale? Cada uno pues tendréis
el vuestro en vuestros negocios. Entonces, lo interesante aquí no es solamente hacer las fases, sino que luego, bueno, dentro de cada una hay como diferentes momentos dentro de cada fase. Tampoco es muy importante si está aquí o está aquí. Para mí lo más interesante es si el usuario está percibiendo esa etapa o esa fase como positiva, neutra o negativa. Y eso entra, ¿vale? Una palabra que es pero a mí me gusta mucho, es los pain points, ¿vale? Si tú tienes esto definido, tú puedes saber dónde el usuario sufre en un proceso de decisión de compra. Entonces, cuando sabes dónde sufre, es decir, donde la experiencia es negativa, por ejemplo, cuando descubre cuánto es el coste de la reforma o cuánto tiempo le va a llevar, o cuando se mete la gente en la casa, ¿no? En una obra, cuando de repente metes a unos desconocidos ahí que te empiezan a destrozar la casa, polvo por todos lados. Eso al principio el usuario pues no lo percibe, ¿no? Es algo que no estás acostumbrado porque no son cosas que hagas todos los días, ¿no? Entonces, si identificas esto, y por eso decía que linka un poco con esto, con el speech, si tú ya sabes en qué puntos el usuario va a pasarlo mal o va a percibirlo como una experiencia negativa, pues en tu speech ya puedes preparar una solución a cada una de esos puntos de dolor, ¿vale? Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo del Leroy Merlin también, que lo tienen súper bien definido, identifican muy bien cuáles son los posibles stoppers a la compra en un usuario, un cliente que vaya al Leroy Merlin, y por ejemplo, como ahí tienen materiales, puede que haya gente que no tenga ni idea, de repente te encuentres allí con que hay 800 tipos de pintura, no sabes qué pintura coger, entonces tienen gente que te asesora, tienen un montón de gente que son muy expertos en cada tipo de producto para asesorarte y para decirte cuál es el que mejor te conviene a ti, ¿no? Entonces, otra cosa, si en vez de pintura pues tienes, no sé, unas maderas larguísimas que no tienes transporte, pues te dan algo que podría evitarte comprar eso porque no te lo puedes llevar a casa, pues te solucionan el transporte, o si al final lo ibas a instalar tú pero ves que es bastante difícil, pues también no lo hacen ellos directamente, pero te ponen en contacto con empresas que trabajan con ellos, que son de confianza para ellos y que te hacen esa instalación. Entonces, luego hay otra cosa interesante de esto, que es marcar dónde puedes, lo que se llaman los touch points o puntos de contacto, que es de todas estas fases dentro de cada etapa. Hay algunas donde tú no vas a estar con el cliente, pero hay otras que sí. Entonces, identificar cuándo, por ejemplo, en la presentación tú puedes hacer el ejemplo ¿no? Si tú eres una empresa de construcción, puedes o enviarle el presupuesto, sabes que ahí la persona sufre porque no lo entiende, porque ve que el importe es alto, pues tú puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes enviarle por email el presupuesto, entonces ahí no estás en contacto, puedes ir a entregar el presupuesto en persona y puedes intentar hacer que es explicárselo de la mejor manera para que cualquier duda que le sale, o estar acompañando al cliente en ese momento, en esa experiencia que tú sabes que no va a ser positiva, para intentar reducirlo, intentar quitarle los miedos para que al final te acabe comprando, ¿no? Básicamente. Entonces, también identificar dentro de este Customer Journey dónde son esos puntos donde tú puedes estar presente con el cliente, ya sea físicamente o en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, si tienes no sé, en el caso de Habitísimo, como hay una parte de inspiración donde hay ideas, ¿vale? Pues ahí sabemos que puede ser, que le puedes solucionar al cliente. Entonces vamos a intentar que en esa etapa de inspiración y de donde vas a buscar las ideas de las cosas que quieres hacer en casa, pues que nosotros estemos presentes y que bueno, pues que lo hagas con nosotros, ¿no? Y que te acompañemos a lo largo del proceso. Porque al final lo que queremos todos es que sea lo más corto posible. Si pudiésemos hacer que el cliente nos compre en una única interacción, lo podemos mejor que hacerlo en 8, ¿no? Y si lo podemos hacer en un día en vez de en un mes, pues mejor, ¿no? Entonces, una manera de aportar eso es justamente sabiendo qué es las dudas o los problemas que le pueden surgir a la hora de comprar. ¿Sí? ¿Preguntas?
Vale, entonces, luego entrando un poquito más en acción, ¿vale? Ya entrando más en la parte de adquisición de clientes, eso ya decía, es un poquito más genérico, más de estratégico, pero me pareció interesante para llevarlo de la estrategia AIDA a bueno, algo un poquito más accionable, ¿no? Entonces, al final, ¿qué cosas se pueden hacer? Y a mí esta fórmula me encanta, siempre la pongo en cualquier sitio porque realmente me es muy útil en el trabajo, pero muy útil. Si al final, yo siempre he trabajado en startups y la particularidad que tienen las startups, además de ser modelos innovadores y demás, eso está muy bien, es muy bonito, pero al final otra particularidad que tiene es que siempre tienen inversión detrás y tienen un business plan y tienes que demostrar un crecimiento de la hostia mes a mes, ¿no? Entonces, cuando tienes que demostrar eso o tienes que conseguir eso, tienes que realizar acciones y hay veces que se te acaban un poco las ideas o ya has hecho lo que tenías previsto y tienes que pasar a la siguiente idea que te ayude a crecer, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho, sirve tanto para una página web como para cualquier negocio físico. Y básicamente lo que dice es que las ventas de un año, ¿vale?, se explican por las visitas, que es la gente que te entra a la app o al site, o la gente que te entra por la puerta en tu negocio físico, por el porcentaje de conversión, que es el porcentaje de gente que te compra, de los que te han entrado a la tienda, cuántos te compran, multiplicado por el ticket medio, ¿vale? De media cuánto dinero se están gastando contigo, y luego multiplicado por la recurrencia, ¿vale?, que es cuántas veces te compran en ese año, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que si te entra más gente al site o a la tienda, aunque te compre el mismo porcentaje o se gaste lo mismo de media o te compre el mismo número de veces durante ese año, estás vendiendo más, ¿vale?, aunque todos los demás se mantengan constantes. Pero aunque te entre la misma gente a la tienda o al site, si consigues incrementar que más porcentaje de esa gente te compre, pues también estás vendiendo más, ¿vale? Lo mismo para el ticket medio, aunque te entre la misma gente te compre el mismo porcentaje, si consigues que se gaste más dinero, pues estamos también vendiendo más, y lo mismo con la recurrencia, ¿no? Que si consigues que en vez de comprarte una vez al año te compren dos o te compren una vez al mes, pues también estás vendiendo más. Entonces, relacionado con esto, que no recuerdo, creo que esta era la parte de marketing digital, que es qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces, relacionado con esto hay acciones que podemos hacer, y aquí solamente hay algunos ejemplos, para pues, incrementar las visitas, incrementar el porcentaje de conversión, incrementar la recurrencia o el ticket medio, ¿no? Entonces, visitas. Aquí hay algunas que son sobre todo digitales, ¿vale? Me voy a centrar mucho en los negocios B2C, porque son los que más conozco y bueno, suelen ser un poco los más comunes, por decirlo así. Entonces, para incrementar visitas, pues cualquier estrategia de captación en buscadores, ¿vale?, lo que se llama SEM o SEO, no sé si supongo que lo conocéis, captación en redes sociales, publicidad de display, retargeting, es un poco lo más, hay también afiliación, bueno, hay un montón de estrategias y estas son un poco las más generales. Entonces, luego ahí va el porcentaje de conversión, que hay una métrica que a mí una estadística que a mí me gusta mucho, o bueno, no me gusta mucho, pero me parece interesante, que es que en Internet la gente se gasta 72 euros por en general en los negocios digitales se gastan 72 euros en captación por 1 euro en mejorar el porcentaje de conversión. Y para mí quizás la métrica clave de los negocios digitales es justamente ese, ¿vale?, el porcentaje de conversión. Entonces ahí, si tú tienes una página web, cosas como hacer A/B testing, que es hacer cambios en las páginas y poner alguna herramienta de A/B test que te diga cuándo una versión es mejor que la otra y con un nivel de significatividad estadística relevante para que no tomes decisiones erróneas, pues es de las cosas, aparte de más interesantes que para mí puedes hacer en este área. Tiene un impacto brutal porque no solamente tiene, por eso digo que para mí es de las métricas más importantes, no solamente consigues más clientes, sino que además la media del coste por cada cliente te baja, ¿vale? Porque con el mismo tú estás pagando por publicidad, si es una publicidad de pago, pero si mejoras el porcentaje de conversiones con las mismas visitas y el mismo coste estás teniendo más clientes y cada uno
de esos clientes te está saliendo más barato, porque estás dividiendo más número de clientes entre el mismo coste, ¿vale? Y ahora veremos por qué eso es tan importante. Vale, luego está el ticket medio, ¿vale? Y ahí son estrategias de cross-selling o de upselling, ¿no? Si tienes un producto un poco más de diferente gama, pues intentas que compre el de mayor gama, y eso es hacer upselling, ¿no? Venderle algo que es incremental, o lo que hace Amazon o cualquier supermercado que intenta hacer el cross-selling, ¿no? Si alguien te compra, cuando vas a Amazon, siempre te dice, y además la gente que ha comprado esto también te ha comprado esto, ¿no? Y te hacen como packs para que compres más productos. O cuando vas al supermercado y estás en la caja y tienen allí en el lineal los chicles y no sé qué más ponen ahí para que acabes comprando más. Y luego la recurrencia, que aquí he puesto algunas acciones que se pueden hacer, que es... pero bueno, la recurrencia para mí, sobre todo se trabaja teniendo una buena experiencia de usuarios. Si tú consigues que la experiencia desde que alguien tiene una necesidad hasta que finalmente compra, eres tan bueno haciendo ese proceso, la gente le gusta, o sea, cuando somos muy fieles a una empresa, me gusta mucho Booking o Amazon, porque la experiencia es muy buena. Entonces, si consigues que el usuario, aunque sea de manera no consciente, consigues hacer que esa experiencia sea muy buena, la gente es fiel y te compra de manera recurrente, y lo bueno que tiene eso es que no tienes que volver a pagar por un usuario. Ese ya lo tienes como fidelizado y te vas a seguir comprando de manera recurrente. Y entonces, ya digo, la estrategia para mí es un tema general a nivel de empresa, tiene que ver con marca, experiencia, etcétera, pero también hay una parte que puedes empujar un poquito, que puedes ayudar, que es teniendo un CRM, ¿vale? Porque la gente puede tener una experiencia muy buena, pero si nosotros, 100 Rooms, nos dedicamos a los viajes, pues si hay familias que se van una vez al año de viaje, de un año a otro puede que se le haya olvidado la experiencia tan buena. Entonces es interesante que si tú tienes un CRM donde tienes registrado a los usuarios, sabes que este usuario se fue de viaje en agosto con la familia porque reservó un apartamento con X habitaciones y filtros de cunas, es porque tiene bebés, entonces, y se fue a un destino de playa, ¿vale? Entonces tú puedes tenerlo tanto en el CRM o con audiencias, que tampoco vamos a entrar mucho ahí, pero digamos que puedes hacer conjuntos de cookies, ¿vale? Cookies todos sabéis que es una cookie, ¿no? Entiendo, entonces tú puedes hacer conjuntos pues eso, ¿no? De cookies de usuarios que reservaron para agosto, para un destino de playa, para irse con la familia. Entonces tú puedes al año siguiente, y además puedes saber que la búsqueda la hizo 3 meses antes de hacer esa reserva. Entonces al año siguiente le coges y le pones publicidad en internet o le envías un email si tienes un SMS, si tienes sus datos de contacto, ofreciéndole algo similar para que se acuerde de ti, porque puede que le vuelva a salir la misma necesidad en el mismo momento que le había salido el año pasado, y así consigues recordarle que estás tú ahí, si la experiencia fue buena, que te vuelva a usar. Vale, entonces, esto es lo que quería hablar de acciones de marketing digital, y luego quería entrar un poquito más en detalle de por qué yo empezaría una campaña ¿vale? He visto, por ejemplo, lo he leído muy en diagonal, pero veía en la presentación, veía una que habéis visto esta mañana, veía como una notita ahí que ponía Street Marketing, ¿no? Entonces hay un montón de estrategias que puedes hacer para captar clientes, y hay algunas que están mucho más relacionadas, como veíais antes, con el awareness o con la marca, ¿vale? Y me gusta separarlo en lo que son acciones de branding y las que son de performance o de respuesta directa. Entonces, las que son de respuesta directa y las que son de publicidad digital tienen este tipo de ventajas, que básicamente son medibles. Es muy fácil medir cuando tú haces alguna acción de publicidad digital, porque se puede registrar prácticamente todo, tanto en las herramientas de publi digital como en las herramientas de analítica web, por ejemplo AdWords o Google Analytics. Puedes ver exactamente cuánto te está costando cada venta. Si haces todo esto pensando en que tenéis que montar un negocio, y que imaginaos que ya tenéis el producto súper definido, la estrategia, y mañana tenéis que empezar a captar clientes, ¿no? Entonces tienes un montón de
posibles estrategias que puedes hacer. Bueno, aquí en este caso, si acabáis de empezar, pues todavía no te conoce nadie, entonces tendrías que hacer que la gente te conozca, ¿no? Entonces puedes hacer de street marketing o una campaña de publicidad digital, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene para mí es eso, ¿no? Que tú puedes además decir cuánto es puedes decidir cuál es la inversión que quieres hacer y lo puedes cortar en cualquier momento, ¿vale? En una acción de street marketing o de, no es que tengan nada con el street marketing, hay otras que son similares. Por ejemplo, una campaña en periódicos o en radio o en televisión. Tú contratas cuánto vas a pagar por esa campaña y si la campaña durante el proceso te está yendo mal, te lo tienes que comer porque es un contrato y es algo que tú ya has pagado y además casi siempre por anticipado. Entonces, con la publicidad digital tú puedes decir, mira, yo voy a ponerle 100 euritos aquí a la campaña esta, si me va bien pues le voy metiendo, le voy incrementando, si no me va bien me pongo paro la campaña, dejo de invertir y me dedico a analizar por qué no está funcionando bien o qué puedo cambiar para que me funcione bien. Vale, y relacionado también con lo que decíais de cómo sé si funciona o no, para eso tenemos que ver algunas métricas que son muy poquitas, ¿vale? Que son básicamente para hacer un escenario vale, imaginaos que, os he convencido o encaja con mi negocio el arrancar con una campaña de publi digital, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si me va a funcionar o no? O cómo luego analizo cuando está ya en marcha si me está funcionando o no. Entonces, simplemente hay un montón más de métricas, pero solamente con las 3 primeras, la última no hace falta comentarla ahora. Si es una campaña de pago por clic, que son la mayoría, dentro de Google o dentro de Facebook, se paga por clic generalmente, pues bueno, pues tienes que saber cuál es tu CPC medio, cuánto estás pagando de media o cuánto puedes pagar de media. Tienes el porcentaje de conversión, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es el porcentaje de gente que te ha accedido al site o a la plataforma o te ha entrado por la tienda, qué porcentaje te está comprando, ¿vale? Y luego el CPA, que es el coste de adquisición, que es cuánto te está costando cada una de las ventas por la inversión que estás haciendo. Entonces, para saber si nos funciona o no, o cómo analizar si la inversión en marketing funciona o no nos está funcionando. Pues aquí hay un pequeño ejemplo y esto lo podéis hacer en algún Excel y formulándolo y trabajar con escenarios, ¿vale? Yo os recomiendo que hagáis un escenario pesimista, uno neutral y luego otro más pesimista todavía, porque el optimista es el que nunca se cumple y al final se suele cumplir el pesimista, un poco vamos a decir el más pesimista. Entonces, para analizar eso, si una campaña os puede funcionar o no, trabajas pues con un CPC medio. Imaginaos que vamos a pagar 50 céntimos por cada clic en Google AdWords o en Facebook, ¿vale? Y que nuestro porcentaje de conversión, que el número de personas que acceden a nuestro site o nuestra app o entran por la puerta de la tienda, que nos compran es un 5%. Entonces, con 100 clics, multiplicado por 50 céntimos, hemos invertido 50 euros en esta campañita y con esos 100 clics, como nos compra el 5%, pues también hemos conseguido generar 5 conversiones o 5 ventas. Entonces, dividiendo los 50 euros de inversión entre las 5 ventas que hemos hecho, sabemos que cada venta con esta campaña, en este canal, nos está costando generarla 10 euros, ¿vale? Adquirir un cliente nos está costando, adquirir un cliente o hacer una venta nos está costando 10 euros. Entonces, bueno, aquí hay otra estadística que a mí me parece muy curiosa, es un poco antigua ya, pero que me parece bastante sorprendente y es de media en un e-commerce donde tengas que poner la tarjeta de crédito, el porcentaje de conversión, gente que te compra, oscila entre un 0,5 y un 2%. O sea que es... ¿Alguien ha dicho algo? Eso es bastante poco, ¿no? Es bastante poco. Eso quiere decir que de cada 100 personas que entran a tu página, entre media persona, o sea que igual necesitas 200 visitas de media para hacer una venta, o 2 te acaban comprando algo, ¿no? Entonces, justamente ahí está la pregunta, ¿no? Si funciona la publi en Internet con ratios de conversión que son tan bajos. Y ahí es donde entra
o sea, este otro análisis que es lo que te hace saber si ese canal te funciona o no te funciona, ¿no? Entonces, si tu coste de adquisición de una venta es menor que tu margen bruto, ¿vale? Y recordamos lo que es el margen bruto, es lo que a ti te queda después de fabricar de fabricar tu bien. Imaginaos que vendemos zapatos y que somos fabricantes de zapatos, o da igual, o simplemente vendemos zapatos sin fabricarlos. Entonces, si los vendemos a 100 euros, pero los compramos en China o en Valencia o en Inca a 40, ¿vale? Pues tenemos 60 euros de margen bruto, ¿vale? Que es lo que nos queda después de haber pagado lo que nos cuesta fabricarlo o adquirir ese bien. Entonces, si consigues eso, si consigues gastar menos dinero en el CPA, o sea, en lo que inviertes en publicidad, de lo que te queda neto después de haber pagado tu bien o tu servicio, en este caso vuestro, estoy pensando, cuando son digitales, por ejemplo, en el caso de Habitísimo o de Handle Rooms, o la mayoría, creo, estoy pensando en los que me habéis contado, creo que no hay gastos directos porque son digitales, ¿no? Entonces, en ese caso, el margen bruto es prácticamente todo el precio al que vendes, y simplemente pues tienes que asegurarte de que lo que estás vendiendo sea mayor a lo que te está costando, ¿no? Entonces, aunque sea muy pequeñito, aunque sea esa diferencia entre el margen bruto y el CPA, puede que tengas un negocio, ¿vale? Si consigues eso, aunque consigas un margen muy pequeñito, y ahí ponía ejemplos, hay sectores como el de travel, ¿no? Yo no conozco demasiado Logitravel, pero por lo que me dicen, los márgenes con los que trabajan son bastante pequeños en vuelos, no tanto en hoteles, pero si consigues vender, aunque tú ganes 1 euro con cada transacción, si consigues vender muchos millones, pues vas a ganar muchos millones, ¿no? Y Amazon igual, también vende a precios muy ajustados, pero como consigue vender muchísimo, pues también consigues tener un negocio, ¿no? Entonces ahí es donde está la clave de esto. Entonces, y aunque sea muy obvio, ¿vale? Pero calcular esto, o darte cuenta de que estás perdiendo dinero con cada adquisición de un cliente, porque esa adquisición es mayor que tu margen bruto. Si no consigues tener eso, no tienes un negocio. En relación con esto, Sí. me gustaría, ya que podemos hablar de Habitísimo, Sí, claro. en el margen bruto de Habitísimo, el coste de tener el contenido relacionado con, vamos a hablar de operarios, ¿vale? Hay un coste ahí, ¿no? El call center donde llamabais a todos los operarios para que se dieran de alta en la plataforma. Este es el contenido que vendéis realmente en Habitísimo, ¿no? Hacia los clientes. Sí, exacto. ¿Eso lo teníais en cuenta como un coste dentro de este margen? Es que es el coste justamente ¿Es el coste, no? Bueno, eso es coste de... Ese es coste de personal y no es tanto un coste De directo. producto, de fabricación. Exacto, no es un coste Sí. directo, sino que es un coste más de... Hay que tenerlo en cuenta, o sea, tener un margen bruto, y luego tienes que conseguir suficiente volumen para pagar los costes fijos o de personal y para tener beneficio al final en la empresa, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que nosotros contábamos era, como había dos tipos de usuarios, ¿vale? No de clientes, porque el cliente es el que paga, estaba en la presentación y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, el cliente justamente de Habitísimo era el profesional. Entonces, en realidad, como la gente que teníamos trabajando en call center no estaba relacionada con o quizá la gente de ventas sí, ¿vale? Pero lo que imputábamos, lo que nos costaba adquirir un cliente, eran también las acciones de publicidad o de B2B, ¿no? Hacíamos ferias o hacíamos eventos para que, en diferentes ciudades, para que gente que se había registrado en la página pero que no eran clientes todavía, pues viniesen. Entonces ahí sí que medíamos cuánto nos estaba costando la feria, los desplazamientos, porque eso era directamente relacionado con captación. Podrías meter también a la gente de ventas, nosotros el personal no lo metíamos ahí porque considerábamos que era algo fijo, que estaba siempre estable y lo podemos considerar como un coste fijo y no directamente relacionado con la fabricación o la adquisición. Y con el caso de Habitísimo también, que es un marketplace, que aquí hay varios, con los particulares que le llamábamos, la gente que pedía presupuesto, también el coste de fabricación de un lead, de alguien que quería hacer un presupuesto, era solamente el coste de inversión en publicidad. ¿Cuánto nos está costando esta campaña? ¿Cuántos presupuestos estamos sacando? ¿Cuál es el CPA de esa? Es que una duda que ha surgido esta mañana es esa, ¿no? Que al final están definiendo dos estrategias de venta. Una que es para generar leads sobre clientes finales, por decirlo de alguna forma, en Habitísimo, y otra que es la de captar
operarios, ¿no? Yo le llamo operarios, no sé cómo le llamáis vosotros, ¿no? Profesionales. Profesionales, exacto, ¿no? Que era bien explicado, mediante foros, ferias y mucho teléfono, entiendo, ¿no? Es que el modelo marketplace es un modelo bastante jodido, por decirlo así, porque justamente tienes dos tipos de usuarios que los tienes que captar y tu valor, por decirlo así, tu propuesta de valor es que los pones en... Pues, un marketplace tiene más valor cuanta más masa crítica, cuando alcanzas la masa crítica, ¿no? La gente va a eBay o a cualquier, o a Wallapop, porque tienen muchísimos compradores y muchísimos vendedores, ¿no? Entonces pasa un poco eso. Y además tampoco te puedes pasar, si tienes mucha oferta pero tienes poca demanda, pues tampoco, o no tienes tanta demanda, pues también frustra la experiencia por cada uno de los lados, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo crecer los dos tipos de usuario, no al mismo ritmo, pero bueno, al ratio que sea sano y que consigas pues, generar esa masa crítica en el marketplace. Vale. Bueno, y luego otra cosa interesante aquí es que también esto no voy a hablar mucho porque me dijo Rafa que también lo vais a ver en alguna otra presentación o clase, pero igual que trabajas, digamos que estos margen bruto y CPA está muy relacionado con una única venta, cuánto te cuesta generar esa venta, cuál es el margen bruto que tienes tú de la venta de ese servicio, de ese producto, también se puede trabajar con el Customer Lifetime Value o con el coste de adquisición y el coste de adquisición de clientes, ¿no? Entonces, aquí hay casos muy particulares o muy claros con esto, que son, por ejemplo, los productos de recurrencia. En el caso de Habitísimo, los profesionales, la gente se suscribe a la página y va pagando cada mes, va pagando algo fijo, además de lo que consuman, de lo que paguen por cada presupuesto que quieren adquirir. O la gente las aseguradoras o las telefónicas, ¿no? Pueden permitirse pagar mucho más en adquirir un cliente de lo que es su margen bruto en esa primera transacción, porque pueden calcular muy fácilmente cuál es el lifetime value. Saben que de media un usuario de seguros pues se queda 5 años, si multiplicas la prima por esos 5 años, sabes cuánto vas a pagar. Entonces, aunque en el primer año pierdas dinero, o en el segundo, o en el tercero, pues te va a salir rentable o que vas a recuperar la inversión a lo largo del lifetime del cliente. Y entonces, si consigues medir eso, que no siempre es fácil, por ejemplo, para nosotros en 100 Rooms es muy difícil medir el ciclo, o sea, el lifetime value de un cliente porque al final las transacciones en nuestro site no se hacen en nuestro site, se hacen en los partners, en Booking, en Airbnb, etc. Entonces nos cuesta, conseguimos de maneras un poco... Bueno, buscándonos la vida para poder justamente tener ese dato de quién está reservando y de si reserva con nosotros y de si es un usuario recurrente, podemos saber si vuelve a nuestro site y si está haciendo búsquedas en nuestro site y si está haciendo comparación y demás, pero la transacción no ocurre en nuestro sitio, entonces es bastante complejo a veces medir cuál es el lifetime value de un cliente. Es decir, el lifetime value, no sé si lo he dicho, es cuánto a lo largo de los años, desde que un cliente te usa, desde que te compra la primera vez hasta que te deja de comprar, cuánto de media se ha gastado en tu producto, en tu servicio. ¿Vale? Entonces, eso te permite, si tú trabajas tienes muy claro que tu lifetime value es más alto que tu margen bruto, por ejemplo, porque la gente te compra varias veces en 2 años, pues te permite ser mucho más agresivo en captación, en marketing, porque sabes que vas a recuperar la inversión, no en la primera transacción, pero sí en las siguientes. Entonces, si tú sabes eso, puedes ser más agresivo que la competencia en marketing y te puedes llevar más, pues crecer más que la competencia, puedes llevarte más parte del pastel. Vale, esta habíamos dicho que la íbamos a pasar. Vale, entonces, relacionado, imaginaos que al final vamos a hacer una campaña en buscadores, en Google AdWords, por ejemplo. Otra cosa que me parece interesante, ya entrando también en acciones bastante concretas, es si vuestro producto aplica, porque hay búsquedas en Google, la primera fase para montar una campaña es darte cuenta de qué es lo que está buscando la gente en Google relacionado con tu producto. Y eso tampoco siempre es tan sencillo, porque normalmente cuando uno se pone a pensar cómo buscaría la gente su producto o su servicio, no sé, aquí está el ejemplo también
de un arquitecto, ¿no? que está el arquitecto sin saber qué busca la gente en Google, entonces, ¿cómo cree que le van a buscar? Pues le van a buscar por palabras que nadie entiende, como patologías de la edificación, aluminosis, capilaridad, cuando la gente en realidad lo que va a estar buscando en Google, porque lo que está viendo en su casa sin ser arquitectos, es que tiene grietas en las paredes o que las columnas se le están cayendo a trozos, ¿no? Entonces, es importante utilizar algunas de estas herramientas que te dan información de qué está buscando la gente relacionado con tu servicio, ¿vale? Y utilizar esas palabras que la gente utiliza y no lo que tú creas o lo que a ti te gustaría, que siempre tendemos a utilizar pues muchos tecnicismos Vale, pues yo creo... vale, si esta parte... Vale, entonces la parte que os comentaba antes, que para mí me parece súper interesante, que la gente se gasta solamente 1 euro de cada 72 que se gastan en captación en optimización de la conversión, ¿no? Y eso está muy relacionado. Tú sabes primero... Tú sabes por cómo te busca la gente, luego aquí me he saltado, aunque lo he añadido al final de la presentación, por si luego la vais a compartir, hay una guía que utilizo yo en el máster de marketing digital de aquí de la UIP, que hace 4 años que doy clase. Entonces ahí hay una guía de cómo montar una campaña de AdWords y con algunos consejos que yo recomiendo, que a mí me han funcionado. Entonces, digamos que primero buscas cómo busca la gente tu producto en Google, luego montas la campaña y una vez que tienes eso, pones anuncios y cuando la gente hace clic llega a tu página, ¿vale? A tu página, a tu app o como lo quieres hacer. Entonces, cosas interesantes es que la gente tarda no se ve apenas ahí, pero la gente tarda entre 2 y 3 segundos en en decidir si esta página es de confianza o no, ¿vale? Y es algo que es totalmente irracional. Hay mogollón de estudios que demuestran esto. Entonces el diseño es importantísimo, la confianza que dé de inicio te hace decidir como usuario, antes de haber leído ni siquiera nada, si eso te genera suficiente confianza para seguir investigando a ver si ahí voy a encontrar lo que yo venía buscando o no. Y luego la otra parte que también es importantísimo es llevar a los usuarios a la página que sea más relacionada con lo que estaban buscando en el buscador o con lo que tú ofreces, ¿vale? Aquí esto es un ejemplo que pone Google, que es una búsqueda de camisetas de Google, ¿vale? Alguien busca camisetas de Google, entonces encuentras este anuncio en Google y luego pues ponen el ejemplo de poder llevarlo a la home del store de Google, donde hay un poco de todo. Aquí ves gente que tiene camisetas, pero también hay aquí pulseras o no sé qué tiene. Entonces, le va a costar más llegar, si alguien ya estaba buscando camisetas de Google y tú tienes una página específicamente donde están las camisetas de Google, en vez de todos los productos, pues llevarlo a esa página donde ofreces el contenido más relevante con la búsqueda que estaba haciendo el usuario. Entonces, buenas prácticas de landing page o páginas de destino es justamente eso, ¿no? Tener el contenido, llevarlo a la página más relevante, poner, si puedes hacer que lo que hacía el usuario, lo que estaba buscando el usuario en Google, si puedes tener una página que hable específicamente de eso, y hay muchas maneras diferentes donde la gente... Hay muchas maneras diferentes de cómo busca la gente en Google. Ahora os enseño un caso de cómo lo trabajamos en 100 Rooms. En Habitísimo también hacemos exactamente lo mismo. Y cuando digo muchas, me refiero a miles o millones de maneras diferentes que la gente puede buscar en Google, ¿no? Pero si tú consigues que alguien busca algo en Google, le pones un anuncio donde hablas exactamente de lo que estaban buscando y luego les rediriges a una página de destino donde está exactamente lo que estaba buscando, consigues incrementar las tasas de conversión muchísimo. Y esa métrica que me he saltado, que era el nivel de calidad, ¿vale? Para Google es importante que tú le muestres a los usuarios anuncios que sean relevantes para ellos y los lleves a páginas, ¿vale? Google lee el contenido de las páginas de destino para darse cuenta de que tú le estás llevando al usuario a un sitio donde está la información que él estaba buscando en su buscador, que es un poco lo que quiere. Entonces, otras buenas prácticas es que aquí también en la URL, también en vez de poner códigos extraños, pongas un poco que la navegación sea sencilla, y importantísimo también es la rapidez de carga.
Entonces os enseño este caso de 100 Rooms de cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Y me paro ya de hablar, que parezco un loro, y volvéis a preguntarme cosas o si hay algo que no hayamos comentado aquí, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco hasta qué nivel se puede llegar, a ver si esto funciona. Vale, esto es una página donde llevamos el tráfico de Google, en 100 Rooms. Cuando alguien busca apartamentos baratos con vistas al mar para familias en Mallorca, ¿vale? Que es una búsqueda súper extendida, pues tenemos una página que son dinámicas, y si alguien no buscase con la palabra barato, ¿vale? Pues tenemos otra página que habla de exactamente lo mismo, pero si la palabra barato, o si fuese en vez de Mallorca, fuese en otro destino. ¿Vale? Tenemos para cada uno de los destinos y para cada uno de los atributos de la búsqueda con lo que estén buscando, porque de esa manera le dices al usuario que está encontrando exactamente lo que venía buscando, y además te incrementa mucho ese nivel de calidad que comentaba antes de Google, que es como una especie de premio que te da. Si lo haces muy bien, te da mucho nivel de calidad y acabas pagando menos por cada uno de los clics y optimizas la inversión, que es otra de las cosas que comentábamos antes que era importante. Y yo voy a por un poco de agua ahora en un segundo y... Sí. Será un fallo. Es bastante ojo. Eso es Charlie. Lo promuevo luego. Está comentando aquí que las vistas al mar en Madrid es complicado. Esto nadie lo busca, pero como son páginas dinámicas, nosotros generamos todo, y si nadie lo busca, nadie va a acceder aquí. Si alguien lo buscase, aparte de que esté un poco tarao, pero si alguien lo busca, digamos que tenemos ahí en la página. Evidentemente esto nadie ¿Pero lo eso funciona automáticamente dependiendo de la búsqueda? No, lo hacemos nosotros, hacemos ese keyword research que se llama, o sea, miramos qué es lo que busca la gente, ¿no? Entonces al final metéis 100 palabras y ellos lo va combinando de miles de maneras, ¿no? Eso es. Hacemos, o sea, un poco la manera de hacerlo es, miramos cómo busca la gente, ¿vale? Luego hay un proceso ahí de descomponer según su función léxica, cómo está buscando la gente. Pues si siempre buscan, en nuestro caso en 100 Rooms, siempre buscan con un tipo de alojamiento, que puede ser apartamento, casa, piso, o con un verbo. Hay gente que busca dormir en, ¿vale? Luego con un destino, digamos que la búsqueda mínima es así, es tipo de alojamiento o verbo de alojamiento, dormir en un destino. Pero luego hay algunos otros atributos que son de tiempo. Hay gente que busca en agosto o para Navidad o para verano, otros son de lugar, que veíamos con vistas al mar o en la playa o en la montaña, etc. Entonces, luego una vez que las tenemos categorizadas, tienes como una especie de base de datos de términos que digamos que tienes todas las palabras que has identificado que la gente está usando para búsquedas, categorizadas. Luego defines cuáles son las relaciones entre esas palabras para, por ejemplo, no poner Madrid con vistas al mar, y luego pues le haces un script que te hace esa combinatoria y consigues tener un montón que te hace la combinatoria tanto de palabras clave como de páginas para cubrir toda esa... Vale, pues es la una. No sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Más, si tú tienes tiempo, Eduardo, Sí, yo también. voy bien. Pues, momento de... Me encantaría, a lo mejor, para seguir un poco y andando en el debate, que cada uno de vosotros volviéramos a explicarle a Eduardo, porque le he contado yo en 3 minutos cada idea, y aprovechar que está aquí para que os dé ideas él de cómo montaría, a lo mejor, cómo plantearía un ciclo de ventas para cada una de las oportunidades, ¿no? Porque en definitiva... Hostia, me da una trampa, me acabas de hacer, ¿eh? Sí. Ahora entiendo. Porque no sé si vendrá Eduardo a evaluar el día 31 de julio, pero 100 Rooms va a participar, entonces aprovechar lo que tenéis aquí para que ponga buena nota. Perdona que me meto, pero igual en vez de que cada uno cuente, como creo que son muy parecidos todos, igual molaría que contases, tú si tuvieras que poner ahora mismo en marcha algo en internet, con 200 pavos, ¿cómo lo harías para que te viera la gente? Sí, en fin de tías.
Todavía peor. Si me vas a tener que contestar esto 6 veces. No, sí, justamente eso es un poquito más largo, pero es justamente lo que decía que tenía. Ah, vale, que lo tenías en el... Aquí había puesto ya preguntas porque me imaginaba que ya íbamos a llegar al tiempo, pero luego aquí hay un montón de diapositivas donde se explica cómo montaría yo una campaña en Google AdWords, ¿vale? Cómo se hace bien y qué cosas están. Y hay bastantes, ¿eh? Cuáles son las buenas prácticas de los anuncios, el keyword research que ya lo hemos visto, las extensiones de sitio, y además esto es como explicar un poco qué es cada cosa, ¿vale? Buenas prácticas igual, pero incluso al final de todo, estos son concordancias y demás, esto es display remarketing, que es otro tipo de publicidad que a pago por clic, pero que no es en buscador. Y aquí es donde está el plan de acción, que sin haber explicado la otra parte es un poco igual, no sé si va a quedar demasiado claro, pero si yo tuviese que hacer una campaña en Google, ¿vale? Que es como lo que yo más recomiendo porque es inmediato y hay una cosa que no he dicho, pero que para mí la publicidad en buscadores tiene respecto a cualquier otra, incluso a publicidad digital como Facebook, que es una publicidad de display. Display es cuando hay banners, estás navegando en cualquier página, en el país o en el mundo, y te encuentras un banner, eso es publicidad de display, y luego la diferencia que tiene esa publicidad, aunque sea Facebook, que tiene una capacidad de ultra segmentación brutal, hay ejemplos, por ejemplo en Estados Unidos, siempre cuento lo mismo, pero me parece muy curioso, tú en Estados Unidos puedes hacer campañas en Facebook que vayan orientadas a gente que es votante del Partido Demócrata o del Partido Republicano, para que veáis hasta qué nivel de información tienen sobre nosotros, o si son padres, o si se acaban de mudar. O sea, tiene un nivel de microsegmentación espectacular, porque tiene muchísimos datos, tanto que le damos nosotros, como que sacan de las páginas que seguimos, o del comportamiento que hacemos en Facebook, ¿no? O sea, a mí al menos cada vez, todo esto mediante algoritmos de Machine Learning y demás, que cada vez son más listos y la verdad es que funciona mejor. A mí, por ejemplo, en Facebook cada vez lo utilizo menos para seguir la gente o qué ponen los amigos, pero cada vez encuentra contenido que me interesa más y que yo no, de páginas que no sigo. Pero este vídeo quizás te puede interesar, hostia, y casi siempre me interesa, ¿no? Entonces, tiene mucha información de qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que para mí es importante, ¿no? Entonces, aunque tenga tanta información como Facebook, siempre tendrá algo o sea, Google o los buscadores o Bing siempre tendrán algo que no tendrá Facebook o esas otras estrategias de publicidad, que es el momento en el que encuentras al usuario. Aunque tú tengas una segmentación brutal y estemos pensando en cambiar el seguro del coche o estemos pensando en planear un viaje, si alguien está, aunque esté pensando en planearlo en ese mismo día, pero si en ese momento está mirando Facebook, en un momento, ¿vale? Lo tiene pensado, ese día lo tiene que decidir, pero en el momento en el que está mirando Facebook está en un modo, pues, consumir contenido en un modo relajado, no está en la parte de la matriz esta de acción, y cuando estás en Google o en cualquier buscador estás en un momento de consumir información bueno, y además tienes otra cosa muy importante, que es la intención del usuario. Te está diciendo exactamente qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Si la búsqueda es, no sé, lo que estábamos viendo ahí, si alguien está buscando apartamentos baratos para familias en la playa con vistas al mar, tienes bastante claro qué es lo que quiere esa persona, ¿no? Precisamente hablábamos de esto esta mañana, lo has comentado tú. La urgencia en las redes sociales, o la no urgencia en las redes sociales versus la urgencia en Google. Sí, exacto. exacto. Buscas algo muy directo porque tienes una urgencia, entre comillas, ¿no? Sí. Estás buscando algo muy concreto. Sí, es el momento. Al menos, no sé si lo llamaría urgencia o no, pero al menos en ese momento preciso tiene la intención de consumir y de encontrar soluciones o información a esa búsqueda. Y 10 minutos antes, que es un periodo de tiempo cortísimo, en realidad tú estás dentro de tu matriz AIDA, estás en teoría en el mismo momento, estás en el FIC, ya has hecho la decisión, ya quieres hacer la acción, pero 10 minutos antes estabas mirando el móvil, viendo Instagram o viendo Facebook. Pero cuando te vas al buscador, pues estamos en otro modo. Entonces yo empezaría, aquí está un poco el plan, tampoco lo quiero explicar mucho, pero aquí entro en hacer el keyword research, que es lo que hemos dicho antes,
poniendo palabras con al menos 2 o 3 términos para que sean más long tail, para que no sean demasiado genéricas, que entra tráfico irrelevante, qué tipos de concordancia, que es algo que hay que configurar en AdWords. También poner palabras clave negativas para que no te entre tráfico irrelevante. Tú puedes poner también que, no sé, que alguien que busque apartamentos, imaginaos apartamentos en la playa en Mallorca, pero alguien puede buscar apartamentos en la playa en Mallorca gratis porque están buscando, pues esto de no sé cómo se llama, couchsurfing o algo así, ¿no? Gente que quiere algo así. Entonces, a nosotros eso no nos interesa porque no vamos a monetizar esa búsqueda, entonces ponemos como palabra negativa gratis o couch o cualquier cosa así, ¿no? Porque vemos que eso es tráfico que para nosotros no lo vamos a pagar porque pagas por clic, pero no lo vas a monetizar. Bueno, las expresiones de anuncio, que es otra cosa que hay que configurar en AdWords y que funciona muy bien, pues aquí ya digo, aquí es exactamente cómo saldría yo y cómo optimizaría una campaña después de, no sé dónde lo ponía, pero ¿vale? Ahí también voy poniendo después de 7, 10 días, dependiendo del volumen que tengas, porque necesitas tener suficientes datos para si con 200 euros te está saliendo el clic a 10 céntimos o a 1,5 €, pues depende. Con 1,5 € igual no tienes suficientes datos para tomar una decisión y optimizar, y si te sale de 10 céntimos igual sí que ya tienes suficientes datos para darte cuenta de si eso te está funcionando o no. Y nada, eso es un poco el... ¿Más? Hombre, pues a ver si de verdad crees, es decir, obviamente sí, porque la gente lo hace, pero ¿crees que es muy difícil a través de AdWords sacar, es decir, usar el anuncio para sacar un rendimiento? Porque antes, por ejemplo, nos has puesto tú el ejemplo de que era 10 € la venta. En nuestro modelo de negocio, que era llevarnos una pequeña comisión o tal, 10 € por venta, pues a lo mejor sería muy alto. ¿Es tan alto o no? Es que depende muchísimo del modelo, depende muchísimo del modelo, de la competencia que haya y demás. Por eso os decía que es interesante ahí hacer los escenarios y con un Excel tú dices, vale, yo sé que tengo este margen bruto, en mi transacción de media me va a quedar esto limpio antes de pagar sueldos y oficinas y demás. Entonces voy a mirar cómo de competida está esa categoría en AdWords, que ahí en la herramienta esa que ponía del Keyword Planner te dice también, aunque no es muy fiable, no os fiéis mucho de esos datos, pero ya al menos te da una estimación de cuánto de media te va a salir cada clic. Entonces tú puedes trabajar con esos escenarios. Y digo, no os fíes porque tú puedes pagar lo que quieras, puedes poner de puja lo que quieras, y lo que va a pasar es que vas a tener más o menos tráfico en función de cuánto quieras pagar y de tu nivel de calidad, eso que hablaba antes. Pero hay que trabajar con esos escenarios, a no ser que veas que tú necesitas tener un CPC 10 veces más barato de lo que te dice ahí y un porcentaje de conversión 10 veces más alto de lo que veíamos que eran rangos medios, ¿no? Del 2%, si tienes que meter tarjeta de crédito, si necesitas tener un 20% de conversión y 10 veces menos de CPC, pues ahí tienes un escenario bastante jodido. Pero si estás más o menos cerca, pues puedes hacer la prueba de hacerlo funcionar. Pues ya digo, depende mucho del modelo, depende mucho del producto, de las páginas de destino. Tanto en Habitísimo como en Handry Room son dos de las grandes cuentas de Google en España y se invierten varios millones de euros cada año solamente en Google, más luego otro tipo de publicidad o televisión y demás, pero funciona. O puede funcionar, depende un poco de... ¿Una pregunta más? ¿No? Vale, pues nada, Oye, muchas pues gracias. muchas gracias.